ruega por nosotros. En la lista de estrenos del mes de mayo del 2021, nos llega a las pantallas de cine la película de Unholy. Con tan solo un par de caras conocidas y un guión que tenemos que decirlo desde el inicio, es bastante pobre. Ivan Spilotopoulos escribe y además debuta como director en esta entrega y pues al parecer no ha sido una entrada muy decorosa que digamos. Anteriormente había participado en películas de talla mediana como escritor, entre ellas la adaptación a live action movie de La Bella y la Bestia de Disney, así como también The Huntsman, Winter's War. Ruega por nosotros ha sido duramente atacada tanto por la crítica como por las audiencias generales, ya que podríamos decir que es una mezcla de varios conceptos que se habían utilizado anteriormente, pero curiosamente se habían utilizado en películas que también fueron rotundos fracasos, como Superstición y Brujería, Terror en Dennosville, en la década de los 80s. Ruega por nosotros contiene todos los elementos que nos chocan en una película de terror: sustos en falso, escenas innecesarias, espacios en la música que te avisan cuando algo va a ocurrir, y escenas que ocurren sin ningún sentido, tratando de sorprender. Y efectivamente lo hacen, pero no de la manera que se pretendía. Por si fuera poco, el tráiler de la cinta nos enseña casi todo lo que podría haber funcionado como sorpresa en la película. Jeffrey Dean Morgan y William Sadler estelarizan esta historia que nos mezcla un poco la superstición y la religión. La película comienza en una época distinta, en lo que suponemos es la época de la Inquisición. Una bola de gente está enjuiciando a una mujer, la cual está amarrada a un árbol y es linchada delante de la gente del pueblo. ¿Les suena familiar? Súbitamente brincamos a la época actual. Se nos da a entender que la historia se desarrolla en donde ahora se encuentra una iglesia y en su patio un árbol muerto. La capilla es la iglesia principal de un pequeño poblado en Nueva Inglaterra. Un investigador de revistas de lo sobrenatural, de muy mala reputación, visita el pueblo, tratando de averiguar una historia ridícula acerca de una vaca con una marca extraña en la piel. Pero en el camino se topa con un caso extraño que estaba ocurriendo en el pueblo, que parecía ser totalmente genuino. Se trataba de una joven sordomuda que repentinamente había recuperado la audición y el habla de una manera inexplicable. Ella afirmaba que había tenido contacto con María, la cual la había sanado. Como todo lo relacionado con el tema, no faltaron los curiosos ni los fanáticos religiosos que comenzaron a pasar la voz acerca del caso de Alice, interpretado por la joven actriz Cricket Brown. Al poco tiempo, por si fuera poco, la chica sigue teniendo conexión directa con María, la cual ahora le permite realizar milagros, tales como sanar a los enfermos, dándole mayor fuerza al caso, el cual comienza a llamar la atención del Vaticano, quien, como en todas las películas que se refieren al tema, envían a sus emisarios al pueblo para comprobar que todo sea legítimo y que en realidad se trate de milagros. Pero nada era más errado. Las cosas estaban a punto de tomar un giro que nadie, según el escritor, sospecharía. De entrada, se notan muchos detalles que nos encienden, por así decirlo, las luces rojas. Partamos la película en 3 partes: inicio, historia y desenlace. La primera parte, en donde se nos introducen a los personajes y a los detalles básicos de la historia, nos da la impresión de que tal vez, con algo de astucia, podría funcionar. Pero al llegar a la segunda parte, nos damos cuenta de que comienzan a aparecer detalles que van haciendo predecibles los desenlaces y casi nos dibujan el final desde muy temprano. Esto es muy malo si tomamos en cuenta
que la película solo tiene una duración de 1 hora y 39 minutos. Las actuaciones son regulares y poco convincentes, lo cual no apoya en nada la historia, que de por sí es bastante floja. No es una película que se destaque por un gran trabajo de escenografía o de cámaras. De hecho, se desarrolla casi en su totalidad en un pequeño número de locaciones, lo cual, sin saber mucho de ella, nos hace sospechar que el presupuesto de esta producción debió ser bastante limitado. Los efectos especiales no son nada fuera de lo común, agregando al respecto que en varias ocasiones el CGI no encaja del todo con los entornos y se siente totalmente falso. También funcionan otras escenas, pero cuando estas se muestran, ya solo estamos esperando que las cosas terminen mal. Y al acercarnos al final, nos damos cuenta de que las sorpresas que estábamos esperando simplemente nunca llegan. Ruega por nosotros. Efectivamente, es una película de bajo presupuesto. Fue realizada con tan solo $10 millones, que aunque para cualquiera de nosotros tal vez se escuche como mucho dinero, en realidad no lo es, si estamos hablando de realizar una película de cine. En resumen, es una recopilación de tramas de otras películas tratando de hacer una historia de actualidad, lográndolo solo a medias. Nunca convence a la audiencia y mientras más avanza la historia, se vuelve aún más inverosímil. Más bien, nos da la impresión de que esta cinta fue realizada para atrapar a las audiencias con un buen tráiler que nos lograra arrastrar a las salas del cine, sin importar si muestra de más o no. Y en este caso lo logró. La película a la fecha ha recuperado más de $30 millones en todo el mundo, lo cual triplica sus costos de producción. Sin embargo, como mencionamos antes, las críticas no se han dejado esperar. Es una verdadera lástima que este tipo de películas se elijan para reabrir las salas de cine, ya que hacen sentir que de nada valió la espera. Pero en fin, Cazadores de Películas le da a Ruega por nosotros una calificación de 5 de 10. Definitivamente les recomendamos que si tienen ganas de darle una oportunidad, esperen a que llegue a video, o tal vez a que la muestren gratis en algún servicio de streaming a los que estén suscritos. Elijan mejor alguna otra película del catálogo de sus cines favoritos para que realmente disfruten de la experiencia de regresar a las salas de cine. Estamos formando a un grupo selecto de amantes del cine. Te invitamos a que te unas a nosotros. Esta es nuestra opinión, pero la más importante es la tuya. Recuerda, nosotros somos Cazadores de Películas. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete al canal, hazle clic a la campanita para estar al tanto de nuestras próximas cacerías.